Tema número 1, la batalla por la libertad de expresión. Tema número 2, San Juan expone el mecanismo de la corrupción del Obradorato. Tema número 3, otro escándalo de corrupción de otro Junior López. Esos son los 3 temas que vamos a ver el día de hoy en el episodio 150 de Factor Kaiser. Hoy es miércoles 10 de enero y empezamos ya con todo el año electoral. Sí, el año en el que vamos a definir el alma y el corazón de México. Ya lo platicamos en el episodio anterior. Esto no es solo un año para elegir entre un gobierno y otro. Vamos a elegir cómo queremos ser como país. Cómo queremos ser los mexicanos dentro de un país que nos incluye o no, que nos hace formar parte o no, que nos da libertades y democracia o no. Es así de sencillo. Y por eso es tan importante que le entremos con todos estos temas, que los compartamos por todos lados, que los platiquemos con todo el mundo, porque estamos en el año de las definiciones. Acompáñame a ver los 3 temas de hoy. Tema número 1. La batalla por la libertad de expresión. El día de ayer, en un episodio especial de Factor Kaiser, les platicaba que ganamos el amparo contra la mañanera del Obradorato. Si no lo has visto, te invito a verlo y compartirlo. Dura solo 7 minutos. Y ahí te explico por qué nos animamos a pedir un amparo a la justicia federal que un juez de distrito resolvió valientemente porque escuchó nuestros argumentos, pero también escuchó los argumentos del gobierno, lo que tuvieran que decir, y resolvió a nuestro favor. Como explicaba en el episodio especial, nunca soñamos con callar a López. Eso es imposible, no lo ha logrado nadie. Ni siquiera imaginamos que él y su gente iban a cumplir con los términos de la sentencia y limitarse a dar información veraz, de interés público y sustentada, como lo dice la resolución. Nuestra intención siempre fue dar la batalla por la libertad de expresión, uno de los pilares más importantes de una democracia. Y obtuvimos exactamente lo que queríamos: criterios jurídicos precisos, emitidos por un juez federal, para darle contenido a los derechos de las personas y a los límites de la autoridad. De la sentencia se deriva claramente un criterio básico. López y su equipo de comunicación abusan del poder en la mañanera, estigmatizan a particulares, utilizan el aparato del Estado, financiado con recursos públicos tuyos y míos, para emitir opiniones personales sin fundamento sobre sus criterios y con lo que ponen en peligro a las personas. Todo eso dice la sentencia y todo está directamente relacionado con la libertad de expresión. El abuso de poder se da porque, dice la resolución, al hablar en un foro del Estado, pagado con recursos públicos, asumiéndose como autoridades, carecen de las libertades personales de expresión de las personas, porque no actúan como tal, sino como representantes del Estado. Y esto es lo que más trabajo les cuesta entender. Al presidente, a su director de comunicación social, a la señorita de la voz angustiada y a la secta completa. El presidente se puede defender de sus críticos, tiene libertad de expresión. No, el presidente es un órgano de Estado, limitado por la Constitución, y cuando se va a referir a una persona debe dar información de interés público y debidamente sustentado. Así dice la sentencia. La misma obligación tiene el resto de las autoridades. Así, el primer concepto fundamental es que las autoridades en su actuar no tienen libertad de expresión, sino la obligación de respetar la libertad de expresión de los ciudadanos. El segundo concepto fundamental de esta resolución, que a ellos les es imposible de entender, es que al estigmatizar personas desde una tribuna del poder, pasan 2 cosas. Primero, se limita la libertad de expresión y segundo, se pone en riesgo a las personas de acciones de terceros que puedan tomar como motivo los dichos del presidente o de su equipo para atacar a un crítico. Es decir, cuando el hombre más poderoso de México o su equipo señalan, acusan o estigmatizan a personas desde el Estado, lo hacen con el claro motivo de buscar su silencio, motivado por el miedo. Por eso es un claro ataque a la libertad de expresión. Tan libre eres, tan libertad de expresión tienes, que te la vives atacando al presidente y no te pasa nada, pinche prianista. Él tiene derecho a defenderse, me dicen una y otra vez los miembros de la secta respecto del amparo. A ver, hay varios errores en estos eructos mentales. El primero es que yo no ataco al presidente. Según la sentencia, la ecuación de fuerza es exactamente al revés. El poderoso es él. Mis opiniones no pueden atacarlo. El segundo problema es que si no me pasa nada, es porque no debe pasarme nada. Estoy protegido por la Constitución.
Ellos creen que es una concesión del presidente que no me haga nada. Y el tercero es el más importante. No, y 1000 veces no. Él no tiene derecho a defenderse de mis opiniones. Él es el presidente de todos los mexicanos. Y cuando actúa como presidente, solo tiene facultades, funciones, obligaciones y responsabilidades, no derechos. Este esfuerzo de pedir el amparo y litigarlo durante varios meses hasta obtener la resolución se enmarca en una frase que utilizábamos quienes aún pudimos jugar de niños en las calles de México. Va por mí y por todos mis compañeros. Ahí está el precedente. Utilícenlo. El modelo de demanda de amparo lo encuentran en la página del Consejo Nacional de Litigio Estratégico, que es litigioestratégico.mx. Y la sentencia completita, en versión pública, la encuentran en la página de Factor Kaiser, que es factorkaiser.mx. Esto también es hacer participación ciudadana, defenderse del Estado por las vías institucionales, utilizando las vías que nos dan la Constitución y las leyes. ¿Para qué? Para limitar al poder, para frenar al poder y para que poco a poco se vayan acostumbrando a que los que mandamos somos los ciudadanos. Tema número 2. San Juan expone el mecanismo de la corrupción del obradorato. San Juana Martínez, exdirectora de Notimex, consentida de López, acusó a funcionarios de la Secretaría del Trabajo de pedirle 30 millones de pesos para la campaña de Claudia Sheinbaum a cambio de entregarles la cantidad que pedían para la liquidación de trabajadores de la Agencia Oficial de Noticias. Sí, esa que la mandaron a desaparecer. En un texto publicado en el diario La Jornada, sí, en La Jornada, Martínez sostuvo que José Luis Sánchez Cuacitl, director jurídico de la dependencia, le hizo saber que le entregaría la cantidad solicitada siempre y cuando entregaran el 20% para la campaña de la precandidata de Morena. Cito, es una práctica común en el gobierno, así lo dijo. Se lo dijo al director administrativo de la agencia, quien negociaba la liquidación con Sánchez Cuacitl, según el texto. De acuerdo con la exfuncionaria, se negó a aceptar el trato, por lo que la Secretaría del Trabajo redujo la cantidad para liquidaciones a 15 millones de pesos y se le dijo que era la cifra autorizada por la Secretaria de Gobernación, Luis Alcalde, y el titular del Trabajo, Marat Bolaños. Martínez asegura que informó al presidente López Obrador que el sindicato exigía recursos extraordinarios adicionales a la liquidación y este le dijo que no permitirían ningún abuso. Cito, lamentablemente no fue así. La secretaria Luisa María Alcalde decidió acceder a todas las pretensiones del sindicato. De esa manera, favorecían no solamente el final de la huelga impuesta e ilegal avalada por Alcalde, sino que con una bolsa de 256 millones de pesos beneficiaban a los abogados líder vitalicio del sindicato de telefonistas, Francisco Hernández Juárez, quien apoyó, sostuvo y alentó la huelga en Notimex, y por supuesto al asesor legal, operador y padre de la secretaria de Gobernación, Arturo Alcalde. Cierro la cita de San Juana. No se trata de una detractora crítica de López, se trata de una de sus consentidas, a quien ha abrazado y defendido López como a pocos. Es una práctica común, dijo. Eso aseguró la señora. Y ya lo sabemos, ya nos lo había explicado Luz Helena Chávez en El Rey del Cash, quien, igual que San Juana, lo vio desde adentro. No se lo contaron. Así, lo único que tenemos que hacer es multiplicar el número de órganos de gobierno que están dirigidos por floreros que no merecían ese puesto, a los que les exigen también millones de pesos para la campaña de Claudia, para poder imaginar los miles de millones que se han desviado en 5 años para llenar de helio la campaña de Claudia y tratar de inflarla y decirte que es invencible. Ese, amiguitos, es el mecanismo de la corrupción del obradorato. De ese ha sobrevivido años. Con ese inflan candidatos. Con ese compran elecciones. Con ese mecanismo quieren robarte la elección de este año. La única manera en la que vamos a detener este aparato gigantesco, multimillonario, lleno de recursos públicos desviados de todos lados, es con participación, con votos. Se le puede ganar a este aparato gigantesco que llena de dinero las campañas. Sí se le puede ganar. Se le puede ganar con participación ciudadana, con un chingo de votos. Les vamos a decir adiós a estos corruptos.
Tema número 3. Otro escándalo de corrupción de otro Junior López. Sí, otra bomba de Carlos Loret. Otro misil en la línea de flotación del discurso mentiroso de la honestidad valiente de López. Otra prueba más del engaño del que fueron sujetos millones de personas. Gracias a una investigación de Latinus nos enteramos de que Gonzalo López Beltrán, el tercer hijo del presidente López, es el articulador de una red de negocios y de tráfico de influencias que controla miles de millones de pesos en la construcción del tren militar. Así lo revela Amílcar Olán, íntimo amigo de los hermanos Andy y Gonzalo López Beltrán y contratista que recibió millones de pesos del gobierno morenista de Quintana Roo por la venta de medicamentos, como lo publicó Latinus el pasado 6 de diciembre. A través de una serie de audios a los que Latinus tuvo acceso, Amílcar detalla cómo Gonzalo, quien se hace llamar Bobby, da órdenes, supervisa los tramos del tren militar y es quien opera el millonario negocio del balasto, que es la piedra triturada que va debajo de las vías del tren. En los audios se establece la relación de amistad, confianza y cercanía que hay entre Amílcar y el tercer hijo del presidente López Obrador. Son decenas las menciones que Amílcar hace de Gonzalo, a quien no solo llama por su apodo, también lo trata cariñosamente como Gonzalito. Latinus también documenta el alcance y la magnitud de los negocios y de las relaciones que se establecen en los audios a través de la investigación en registros públicos, en plataformas de transparencia y en los correos electrónicos hackeados al ejército por el colectivo Guacamayas. Es un negocio redondo que se hace a través de la Secretaría de la Defensa Nacional y de los grandes consorcios encargados de la construcción del tren militar, a quienes Amílcar vende el balasto que necesitan. A ver, ya hay solo dos opciones. O la familia López es la familia presidencial más corrupta de la historia, o López es el presidente más ciego, más sordo o más tonto de la historia. Escojan, solo hay de dos, ya no hay de otra. O es tonto, ciego y sordo, o es el presidente y su familia la más corrupta de la historia. Sí, de eso se trata. Y eso es lo que Claudia quiere repetir. No solo eso. Claudia llegaría a tratar de tapar todo eso. Todo lo que hemos platicado hoy, lo de San Juana, lo que hemos platicado en decenas de programas anteriores, las decenas de casos de corrupción que se han dado con hijos, hermanos, primas, cercanos, etc., son casos que se van a quedar en la absoluta impunidad si llega Claudia. Y esa es justo la apuesta. Es la apuesta de impunidad. Claudia, además de ser la opción de la continuidad del fracaso, es la tapadera de toda esta mierda que hemos visto a lo largo de 5 años. La gran pregunta es si eso es lo que quieres. Que todo esto se quede guardado, en cajones secretos, que nadie se acabe de enterar, pero peor, que nadie pague las consecuencias. Yo la neta no. Yo sí quiero que haya la opción de que esto se investigue debidamente por las autoridades competentes, que se les dé oportunidad de defenderse y que al final se haga justicia de cada uno de los casos que han generado tu enojo y el mío y la frustración de todo México de que en este país parece que la impunidad es la que reina. ¿Quieres que la reina de la corrupción sea la que se encargue de tapar todo esto? Yo no.